la guerra de los 6 días. Por cierto, se han cumplido en junio 50 años de la guerra de los 6 días. Pocos conflictos tan cortos han tenido consecuencias tan grandes y duraderas. No fue un evento cualquiera. Esa guerra, la guerra de los 6 días, transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política, en el mundo árabe, por supuesto en Israel, en la implicación de Estados Unidos en esa región del mundo, explicó Kenneth Stein, profesor de Historia de Medio Oriente y Ciencia Política en la Universidad de Emory en Georgia. La rápida victoria tomó por sorpresa incluso a los propios israelíes que pasaron del temor a la euforia. Dijo el profesor Stein, Israel no tenía planes de ir a la guerra y obtener territorios árabes. El objetivo era golpear al ejército de Egipto de manera que ya no fuera una amenaza. Al leer las minutas, las crónicas de las reuniones que mantuvo el gobierno israelí durante la guerra y las semanas que le siguieron, se nota la incertidumbre que había acerca de qué hacer con los territorios que habían conquistado de manera sorprendente. Mirad qué amenaza se ciernó sobre Israel. La percepción de un conflicto inminente había estado en el ambiente durante varias semanas. El 14 de mayo, estamos hablando de 1957, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí, este líder egipcio, y luego solicitó el retiro de la zona, que se fueran las fuerzas de paz de la ONU, porque era inminente una guerra. Perdón, esto es 1967, se cumplen 50 años, es 1967, me bailó un número. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía Israel al mercado asiático y también cortando el flujo de petróleo que recibía Israel de su principal proveedor en esa época, Irán. En mayo de 1967, las tropas egipcias y sirias se amontonaron en la frontera de Israel. Egipto cerró este estrecho de Tirán a los barcos y el presidente Nasser hizo llamados para lanzar a los judíos al mar. El estado de ánimo de Israel tenía en ese momento 19 años de edad, porque se constituyó en 1948. El estado de ánimo de la joven nación era deprimente, enfrentando a los ejércitos árabes bien equipados y entrenados por los soviéticos. La derrota era inminente. La frase de humor negro que todos comentaban en ese momento era que el último en salir no se olvide de apagar la luz. Los ejércitos, mirad qué alianza panarábica. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano, esto son palabras del líder egipcio Nasser, y dijo así, entrecomillado, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están en las fronteras de Israel para enfrentar el desafío. Detrás de nosotros están el ejército de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto asombrará al mundo. Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica. Ya hemos llegado a la etapa de la acción y de la acción seria y de no hacer ya más declaraciones. El líder egipcio, esto lo dijo el 30 de mayo, el líder egipcio había dejado claro que en caso de guerra el objetivo no era otro que la destrucción de Israel, borrar del mapa a Israel. Pero no era el único. El entonces ministro de Defensa de Siria, Hafez al-Assad, padre del actual mandatario sirio, Bashar al-Assad, anunció su disposición a comenzar el conflicto. Directamente dijo guerra. El ejército sirio, son palabras de este líder, el ejército sirio tiene el dedo
en el gatillo y está unido al resto de los árabes. Creo que ha llegado el momento de comenzar una batalla de aniquilación. En vez de una derrota, Israel alcanzó una victoria rotunda. El 5 de junio a las 7:46 de la mañana, los aviones israelíes destruyeron completamente la fuerza aérea egipcia en tierra, que no pudo ni despegar. En 6 días Israel triplicó su territorio, ganando la península del Sinaí, las alturas del Golán, la ribera occidental y, más preciso que todo el resto, la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo. Ahora, ¿sabéis cuál era, según los expertos, la probabilidad de que Israel venciese a ese ejército, a esa alianza árabe que les había estrangulado? Era 1 entre 10 billones. Las probabilidades de victoria o de salir a salvo de ese conflicto era 1 entre 10 billones. ¿Sabes lo que es un billón? Es 1.000.000 de millones. Es un montón de ceros. Es una cosa que no vas a ver en tu vida. Pues tenían una posibilidad entre 10 billones con B de vencer. Ahora, el 26 de junio de 1967, el periódico Jerusalem Post saca este titular: huestes celestiales invisibles que no fueron vistas por hombres mortales visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios. Escuche. Cientos de camiones y vehículos armados se estropearon cerca del frente de batalla. El radar egipcio se dañó por completo. En el Cairo se escucharon las alarmas después que los aviones israelíes ya habían atacado los aeropuertos y volaban de regreso a casa. Sonaron las alarmas cuando ya estaban destruidos los aviones que ni siquiera habían despegado. Dice, en varias ocasiones se oyó decir que todo está bien, entre los mensajes que se oían de radio. Todo está bien, pero los aviones israelíes ya se estaban aproximando al blanco. Las tropas que retornaban del frente en la península del Sinaí hablaban de una falla de los militares estrategas y fallas constantes en las comunicaciones, en las radios y los mensajes. Columnas de camiones y tanques quedaron abandonados por falta de combustible y repuestos. ¿Usted se cree que va a ir uno a la guerra sin echarle gasolina al tanque? Egipto tenía algunas de sus tropas élite de ataque en el desierto de Sinaí, veteranos de la campaña del Yemen, porque esta era la tercera guerra entre árabes e israelíes. La mayoría de estas unidades fueron destruidas. ¿Saben? Israel se apropió de 2.000 millones de dólares en tanques, armas y municiones. Así estaba armado el ejército árabe. 2 trenes cargados con gas venenoso también fueron encontrados en la península del Sinaí. Israel es un territorio tan pequeño y su población está concentrada que un ataque en tierra israelí hubiese causado bajas impresionantes. El ánimo de los israelíes era tan pésimo que la gente empezó a cavar las tumbas porque sabían que iban a haber miles y millones de muertos. Una vez más, Israel fue salvado y librado milagrosamente de sus enemigos gracias a la intervención maravillosa del Todopoderoso. Tal como sucedió tantas veces en el pasado, así en 1967. Dice Jeremías 30, 16 y 17. Todos los que te devoran serán devorados. Todos tus cautivadores irán al cautiverio. Todos los que te despojan serán despojados y todos los que te saquean serán saqueados. Yo haré curar tus llagas, sanaré tus heridas, dice el Señor, porque te llamaron la repudiada, diciendo, esta es Sión, de la quien nadie cuida. Todavía Israel está ahí, hermanos. Denle un aplauso, aleluya. Y ustedes saben que constantemente se respiran
aires de muerte, de amenaza, de destrucción sobre ese país rodeado de enemigos. Y termino diciendo, la estrategia crucial de destruir la fuerza aérea egipcia cuando sus aviones estaban aún en tierra abrió el camino para la victoria israelí. O sea, el que primero golpea, golpea dos veces. Los israelíes fueron rápidos, fueron valientes. Pero detrás de todo hemos visto ya que hay cosas inexplicables. Por ejemplo, algunos días antes de la guerra, el comandante en jefe del ejército egipcio recibió órdenes de cambiar a los comandantes de la mayor parte de sus brigadas por otros oficiales que no conocían ni el terreno ni a sus fuerzas. O sea, vino una orden de sacar a los expertos y poner a gente que no conocía ni el terreno ni tenía experiencia. Escuche, en la misma mañana del 5 de junio, 3 horas antes del ataque, este famoso ataque aéreo israelí, la inteligencia egipcia efectivamente envió una alerta diciendo que un ataque aéreo israelí comenzaría en cuestión de minutos. En ese momento Egipto aún tenía tiempo para hacer despegar sus aviones y poder responder al ataque israelí. El mensaje llegó al búnker del comandante en jefe en El Cairo. Un ayudante recibió y firmó la copia, pero nadie se preocupó de buscar al comandante en jefe. En la misma mañana del ataque, oficiales egipcios estacionados en la estación de monitoreo en el norte de Jordania captaron al avión bloqueador de señales israelí y enviaron un mensaje de alerta roja al Cairo. El sargento en la sala de decodificación del Comando Supremo trató de descifrar el mensaje utilizando el código del día anterior y no pudo decodificar el mensaje. Lo mismo que había funcionado el día anterior, fallaba el decodificador. Y por cierto, ¿dónde estaba el comandante en jefe egipcio? La noche anterior, él y la mayor parte de sus oficiales de más alto rango asistieron a una fiesta en una base aérea en el norte de la zona del Delta, en la que se presentaba una renombrada bailarina del vientre. Temprano a la mañana siguiente partió al Sinaí, donde había ordenado que todos se reunieran para encontrarse con una delegación iraquí de alto rango. Cuando estaba llegando, sucedió el ataque israelí y no había ni un solo oficial de alto rango en su puesto. Hermanos, ¿cómo se explican estas cosas? ¿Casualidad? Yo diría diosidencia, ¿no? Hermano, lo que es nacido de Dios vence. Tiene un ADN de victoria. Una probabilidad entre 10 billones. Y Dios dice, yo voy a hacer esa probabilidad. Dele otro aplauso, aleluya.